está conectado al final. De cualquier manera voy a dar la información en los dos momentos. Bueno, la primera información es que, como saben, el próximo jueves tendremos nuestro primer examen parcial. Tendremos nuestro primer examen parcial y aún estoy gestionándolo. El examen ya creo que ya está listo, pero todavía estoy gestionando en qué plataforma vamos a trabajar. Entonces, por lo pronto les voy a pedir, por favor, que registren los datos que voy a requerir precisamente para la aplicación de este examen y probablemente también del otro examen. Para eso realicé una forma, es algo muy sencillo. Entonces, nada más para tener su registro, lo único que les voy a pedir es su nombre completo, comenzando por sus apellidos, un correo electrónico. En este caso, les voy a pedir, de ser posible, que me pongan un correo electrónico, pero de Gmail, si es que tienen. Si alguien no tiene, no hay ningún problema, o sea, ya nos adaptaremos, pero, pero como muy probablemente voy a estar trabajando con Classroom, para la aplicación de evaluaciones y tareas y ya la plataforma final, si es posible, les pido por favor que registren un correo de Gmail y finalmente su número de cuenta. Esos son los tres datos que les estoy solicitando y que les pido por favor me completen en la siguiente forma. La forma se las voy a enviar ahorita en este momento, ¿sí? A través naturalmente, a través de Skype. Aquí va, y es solamente para el registro, para los exámenes. No nada más insisto, sino también el segundo examen que tendría lugar un poquito más adelante. Entonces, ahí por favor les pido que se registren. Nada más son estos datos, no es nada excepcional. Lo pueden hacer ahorita mismo, pero sí lo pueden hacer más tarde si gustan, pero sí les pido por favor que lo hagan lo antes posible para bueno, pues para ya ir trabajando en la logística de nuestro examen. Bien, entonces eso es por un nuevamente, no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre cualquier otro tema o sobre cualquier punto. Si no, pues comenzamos. Hay por ahí un micro abierto. Bueno, parece que no hay preguntas. Ok, ya cerraron el micrófono. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. En realidad ya vimos, digamos, la parte más, bueno, sí, una de las partes más fuertes. La estuvimos viendo hasta la clase anterior, que fue precisamente el tema de coordenadas curvilíneas. Como les he dicho, ese tema de coordenadas curvilíneas es un tema que parecería ser un tema adicional, uno de tantos en el curso de cálculo vectorial, y sin embargo es un tema que vamos a estar explotando muy, muy frecuentemente. Prácticamente todos los temas que vamos, en más, no prácticamente, todos los temas, no, todos los temas que vamos a ver de aquí en adelante en el curso de cálculo vectorial, hagan de cuenta que vamos a ver su versión, digamos, tradicional, e inmediatamente vamos a ver cómo se hace o cómo se plantea el problema si ahora estamos trabajando en coordenadas curvilíneas. Y eso, les digo, va a ser una constante, no nada más en este curso, sino en cursos posteriores. Las coordenadas curvilíneas, en particular las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas, son de uso muy frecuente, de uso común, para la descripción de muchos fenómenos naturales y, por supuesto, de sus aplicaciones. Eh, por eso, pues los hemos estudiado. Estudiamos los sistemas curvilíneos en general y en particular dimos mucho énfasis, sobre todo a la parte geométrica de esos sistemas de coordenadas cilíndricos y esféricos. Entonces, bueno, pues ya he dicho lo anterior, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Y hoy vamos a tratar precisamente el tema que se conoce, se llama operadores diferenciales. Es un tema sencillo, si lo vemos desde el punto de vista operacional. Operacionalmente hablando es muy, muy sencillo. Tiene muchas implicaciones geométricas, muchas implicaciones físicas, ¿sí? Muchas implicaciones físicas, este, y que muchas de esas aplicaciones, bueno, las irán descubriendo pues a lo largo de otras asignaturas. Muchos de los nombres que vamos a mencionar ahorita, bueno, medio yo les voy a platicar de dónde proviene ese nombre, pero en realidad esos nombres se acuñaron,
Esos conceptos se acuñaron, esa manera de describirlos, se acuñaron en campos de otras asignaturas como electricidad y magnetismo, como mecánica del medio continuo, ¿sí? Que yo diría que son las más comunes. Y en realidad es ahí, cuando cursan esas asignaturas, cuando van a estudiar con profundidad el significado físico, sobre todo el significado físico de estos operadores diferenciales. Aquí en este curso, bueno, medio voy a hacer una mención, no va a ser muy profunda, por dos razones. Una, pues porque como les digo, habrá otros cursos en donde lo van a tratar con más detalle. Este curso es solamente un curso introductorio. Y segunda razón, pues porque las condiciones en las que estamos trabajando, pues digamos, en honor a la verdad, pues no son las más adecuadas. Este es un curso un poco extraordinario, tenemos poco tiempo, entonces no vamos a profundizar demasiado en cuestiones que no están incluidas verdaderamente en nuestro plan de estudios. Entonces me voy a tratar de focalizar en la parte que sí nos corresponde. Ok, entonces, bueno, por ahí está el formulario, ya van 12 respuestas, les agradezco. Y bien, vamos entonces a comenzar. Primero que nada, como les digo, el tema que vamos a discutir es el de operadores diferenciales. El apunte ya lo tienen ustedes, como bien saben. El apunte del tema está publicado en la página de trabajo. Y bueno, voy a medio seguir precisamente la descripción del documento sin que sea necesariamente una lectura del mismo. Estamos trabajando entonces ahora con funciones vectoriales. Sí, esta función f que estoy marcando aquí es una función vectorial. Se llama función vectorial porque cuando aplico la función a este elemento, que es un elemento de 3 coordenadas, x, y y z, un punto del espacio, digamos, por decirlo de alguna manera, esta función le asocia a este punto en el espacio un vector, el vector que está aquí adelante. Ese vector también tiene 3 componentes y cada una de las componentes es a su vez una función también de 3 variables, como podemos ver. ¿Sí? A este tipo de funciones se les conoce como campos vectoriales, lo platicábamos la sesión anterior, debido a la gráfica que se hace de ellos. Recordarán que hablábamos de esta figurita, y bueno, por ahí vimos un software más bonito que esta figurita, y decíamos, bueno, a cada punto del espacio, a cada punto del plano en este caso, se le asocia un vectorcito, ¿sí? Y a este espacio se le conoce como campo, y bueno, como le estamos sembrando vectorcitos, hablaremos de un campo vectorial, ¿sí? Entonces, este campo vectorial, como vayan a la clase que pasada, tiene su regla de correspondencia y convierte este elemento, este punto, en este caso del plano, en un vector particular, ¿no? Como el caso de la clase pasada, que era este vector 2x, y, ¿sí? Y bueno, esa era la idea principal. Ahora estamos viendo el campo vectorial, pero para una función de 3 variables. ¿Okay? Entonces, insisto, es una función, un campo vectorial es una función, convierte o le asigna, mejor dicho, a cada punto del espacio un vector. El vector es este que está aquí adelante. Este vector tiene 3 componentes. Noten ustedes cómo el nombre de las componentes, a diferencia de como lo hemos manejado en muchas asignaturas, no es fx, fy y fz, que digamos sería lo típico para designar a la componente x, la componente y y la componente z de un campo. Se acostumbra a no usar esa notación porque recordarán que esa notación también la utilizamos para designar a las derivadas parciales. Entonces, si yo aquí escribiera fx, fy y fz, se podría confundir con la derivada parcial de la función f con respecto a x, aquí con respecto a y aquí con respecto a z. Para evitar esa confusión, se asocia normalmente se utilizan estos índices, estos número 1, 2 y 3, para señalar la primera, la segunda y la tercera componente del campo, pues en el orden correspondiente, ¿no? En el orden que señala la base, en este caso la base canónica, que es J y K. Pero estas 3 funciones, insisto, son funciones distintas entre sí. ¿Ok? Con estos campos vectoriales que estudiamos la clase pasada, ¿sí? Podemos definir ciertas operaciones denominadas precisamente operadores diferenciales. Los operadores diferenciales, a final de cuentas, diciéndolo de una manera muy sencilla, son funciones que se aplican sobre otras funciones. Sí, como vamos a ver aquí en este primer ejemplo.
Se llaman diferenciales porque implican solamente derivadas. Por el primer ejemplo, y que ya estudiamos en el curso de cálculo integral, es precisamente el operador gradiente. Fíjense que el operador gradiente lo que hace es que convierte a esta función, que es una función escalar, la función f de x, y, z, la función f minúscula, la convierte en este vector. Este vector que lo que hace es que toma la función, la deriva con respecto a x, toma la misma función, la deriva con respecto a y, toma la misma función, la deriva con respecto a z, construyendo las tres componentes de este vector que tenemos aquí adelante. Bueno, digo vector, pero en realidad es una función vectorial, puesto que cada una de sus componentes es precisamente una función. Como saben, la derivada de una función es otra función. Eh, Noten ustedes que este operador, insisto, se conoce como operador en el argot, digamos, en el lenguaje del cálculo vectorial, es entonces una función que es una función que se está aplicando sobre esta segunda función, y en este caso consiste solamente en obtener estas tres derivadas y con esas tres derivadas dar lugar a la construcción de este vector. Como las operaciones que estamos indicando son solamente derivadas, esa es la razón por la cual estos operadores se llaman operadores diferenciales. Hay operadores, aunque no los vamos a ver en este curso, donde hagan de cuenta que la primera componente fuera esta derivada con respecto a x, pero hagan de cuenta que la segunda componente, en lugar de ser la derivada con respecto a y, fuera una integral, la integral de f de x y z con respecto a y, por ejemplo, y que esta tercera fuera también una integral. Bueno, ese tipo de operadores también existen. De hecho, hay operadores que se conocen como operadores integrales, cuando nada más consisten en hacer integraciones, digamos, de manera análoga a estos operadores diferenciales, y también hay operadores que se conocen como operadores integro-diferenciales, que implican que se hagan de las dos cosas, que se hagan tanto derivadas como integrales. En este curso no vamos a tratar esos operadores, en este curso solamente vamos a tratar los operadores diferenciales. Pero como ustedes saben, ambos conceptos en cálculo son fundamentales, tanto la derivada como la integral. Así que no es, digamos, no es algo sorpresivo que de repente, un poco más avanzados en la carrera, tengamos que trabajar con operadores con estas características. Sin embargo, los operadores diferenciales, digamos que son, además de los más directos, los más sencillos de definir, además son los que tienen aplicaciones inmediatas más pronto. O sea, muy pronto, y probablemente algunos de ustedes ya estén llevando, por ejemplo, mecánica del medio continuo o electricidad y magnetismo, muy pronto van a empezar a utilizar estos operadores y sus interpretaciones físicas. ¿Ok? Bueno, yo sé que estoy diciendo mucho para el gradiente, que es algo que ya conocíamos, sin embargo, esto que les estoy comentando va a aplicar a otros operadores diferenciales que voy a describir a continuación. Entonces vean que aquí, como les digo, un operador diferencial es una función que está representada aquí por este triangulito que tenemos aquí. Este triangulito recibe el nombre de nabla, es la letra griega que se llama nabla. En algunos libros, sobre todo de electricidad y magnetismo, a este operador se le conoce también como el operador del, ¿sí? Ese operador nabla o operador del actúa precisamente sobre esta función y da como resultado el vector que tenemos aquí adelante. Se puede separar al operador nabla, aquí está abajo, operador del o operador nabla, se puede separar de la función, si se fijan, y si lo aislamos, se convierte en esta expresión que tenemos aquí, que es una expresión muy rara, muy, muy rara, porque si se fijan, a primera vista parece que se trata de un vector, porque vemos precisamente que es una combinación lineal de los vectores I, J y K. Sin embargo, noten ustedes que las componentes de esta especie de vector en realidad no son un vector, porque esto que tenemos aquí no es un número. Esto que tenemos aquí no es un número y tampoco es estrictamente hablando una función, porque simplemente me habla de la derivada con respecto a x, pero si se fijan no me dice de qué es lo que tengo que derivar. La derivada con respecto a y, pero no me indica qué es lo que tengo que derivar. Y lo mismo corresponde a la tercera componente. ¿Sí? Este tipo de elementos, a veces acostumbro a decir que es algo así como un elemento fantasma.
O sea, porque sí, o sea, aquí está, lo estamos viendo, pero en realidad no tiene ninguna acción, no está haciendo absolutamente nada. Sí, no está produciendo nada. ¿Cuándo comienza a funcionar este operador? Cuando le ponemos aquí adelante, donde estoy señalando con el mouse, donde aquí adelante le coloco precisamente una función. Si yo tomo la función f y la coloco aquí, entonces este operador a esa función f como que la descuartiza, ¿no? Le hace algo con respecto a x, le hace algo con respecto a y, le hace algo con respecto a z, como está aquí descrito arriba. Pero noten que antes de que yo ponga la función, este operador como que es inofensivo, como no hace nada. Bueno, esta clase no se presta para mucho para hacerles el comentario, pero de repente yo llevo a salón de clase, llevo un muñequito, es así como el monstruo come galletas, seguramente lo conocen. Sí, entonces les digo que este es como el monstruo come galletas, pero mientras no tenga una galleta enfrente, pues uno no puede saber si es come galletas o no, o sea, pues simplemente lo ve y no está haciendo nada. Pero a la hora que uno coloca la función delante de él, ese monstruo ahora sí come la galleta y ahora sí construye precisamente la función vectorial, que en este caso es precisamente el gradiente. Y este operador nabla es útil, es muy útil para describir otros operadores diferenciales que vamos a ver en este curso. El primero de esos nuevos operadores diferenciales se conoce como la divergencia, que es el que estoy presentando aquí. Nuevamente, esto es muy importante, ¿sí? Déjenme regresar tantito nada más para señalar esto. El gradiente que estudiamos desde el semestre pasado se aplicaba a una sola función, es decir, una función escalar. Estas derivadas aplican a la misma función f. Ahora, cuando comenzamos a hablar de la divergencia, vean que el campo vectorial en realidad es un conjunto de tres funciones, son tres funciones distintas las que constituyen a este campo. Eso en ese sentido es una función vectorial. Recordarán que ya habíamos dicho que una función vectorial se puede entender como en una lista, una colección de funciones escalares. Esta es la función vectorial es f y la colección de funciones escalares son f1, f2 y f3. Estas tres funciones son distintas entre sí. Entonces, si esto que tenemos aquí es un campo vectorial, la divergencia del campo vectorial se define de esta manera, como lo estoy presentando aquí abajo. ¿Qué es lo que me dice esta definición? Me dice, bueno, tome usted la primera componente del campo, tome la primera componente del campo y derívele con respecto a x. Tome la segunda componente del campo, o sea, la segunda función, y esa segunda función derívela con respecto a y tome la tercera componente del campo y derívela con respecto a z. Sume esas tres derivadas y eso es la divergencia. Es decir, la divergencia es una función, es un operador finalmente, sí, que convierte a este campo vectorial, este campo que tenía tres componentes, lo convierte en una función escalar, lo convierte en un campo escalar. Porque vean ustedes que aquí no tenemos la i, la j y la k, esto no es un vector, esto no es una función vectorial, es una función escalar que se obtiene precisamente al derivar cada una de las componentes que constituyen este campo. Permítanme poner un ejemplo muy sencillo, por supuesto, no hay necesidad de escribir ejemplos muy complicados, ¿sí? Solamente para aclararlo. Vamos a suponer que tenemos el campo vectorial, ¿sí? Que fuera, por ejemplo, f de x, y y z, y como les digo, debe estar compuesto por tres funciones diferentes. Vamos a pensar que la primera función fuera x por y por z, esto fuera lo que multiplicara ahí, más, digamos, x cuadrada más y cuadrada multiplicado por j, ¿sí? Y la tercera componente que fuera, no sé, por decir algo, simplemente 3xz cuadrada. Esto multiplicado por k. Esto es un ejemplo de campo vectorial. Esta sería la función 1, esta es la función 2 y esta es la función 3. Entonces, la divergencia del campo f, de acuerdo a lo que estoy comentando, ¿sí? La divergencia del campo f, perdón, en este caso quiero ser, que no me voy a saltar ningún paso, lo que hace, de acuerdo a la definición,
es que va a derivar parcialmente, precisamente a la función x por yz, que es la primera componente, pero la va a derivar solamente con respecto a x. Luego va a tomar a la segunda componente, que es precisamente el x cuadrada más y cuadrada, y la va a derivar con respecto a la segunda componente, que sería y. Y finalmente va a tomar a la tercera componente del campo, que es xz cuadrada, bueno, perdón, 3xz cuadrada, disculpen, 3xz cuadrada, y la deriva precisamente con respecto a z, a la tercera variable, tercera componente hace rato, es a la tercera variable. Sí, eso es precisamente lo que hace la divergencia. Toma la primera función, la deriva con respecto a la primera variable. Segunda función con respecto a la segunda variable y tercera función con respecto a la tercera variable. Entonces aquí ya nada más abajo voy a pintar el, ¿cómo se llama? El desarrollo, que en realidad es muy sencillo como pueden ver ustedes. Y dice aquí el desarrollo será, esta primera derivada parcial será simplemente y por z, la segunda derivada parcial, como verán ustedes, es simplemente 2 por y la tercera derivada parcial es sencillamente 6x por z. 6x por z. Y eso es la divergencia. Vean cómo la divergencia es una función escalar, como les estaba comentando. Es una función de 3 variables, pero es una función escalar. El resultado es un número. A eso es a lo que denominamos una función escalar. Sí, como ven, es muy, muy sencillo. Operacionalmente, este tema es de lo más sencillo que hay. La divergencia se puede representar, así como lo estoy escribiendo ahorita, por esta especie de abreviatura, div df. También se puede representar con letras minúsculas, ¿sí? Así como div df. Esta también es una representación aceptada para la divergencia. Ahora, notarán ustedes que aquí está apareciendo mi operador diferencial nabla, en el sentido de que aquí tengo la derivada parcial con respecto a x, aquí tengo la derivada parcial con respecto a y aquí tengo la derivada parcial con respecto a z. Pero notarán que no aparece la i, la j y la k. Entonces, pues parece que no es nuestro operador nabla. Sin embargo, es muy común, como les decía hace rato, representar a estos operadores diferenciales en términos de este operador, en términos del operador nabla. Para hacerlo, uno puede utilizar esta notación. Fíjense muy bien, en esta notación estoy pintando a la divergencia del campo como una especie, ¿sí? Nada más que no es, aquí esto es algo muy importante, es una especie de producto punto o de producto escalar. No puede ser un producto punto porque el producto punto se define entre vectores o entre funciones vectoriales. Y como sabemos, el operador nabla no es un vector, por lo que les acabo de comentar. Sus componentes no son números, sus componentes no son funciones. Es un operador, por eso les decía que es una especie de fantasma. Es un ente que no tiene ningún significado, no hace nada, vaya, mientras yo no le pongo una función adelante. Cuando le pongo la función f minúscula, obtengo una función vectorial que es el gradiente, como vimos hace ratito. Sí, pero en este caso, fíjense que lo que se está proponiendo aquí es que se entienda el operador nabla como si fuera un vector, pero vean que digo que es como si fuera un vector y se haga el producto punto precisamente con este campo. La idea la voy a tratar de describir aquí a continuación. Fíjense muy bien. La idea sería más o menos la siguiente. Yo tengo que el operador nabla, si me permiten voy a utilizar la notación cartesiana. El operador nabla, si lo viéramos como vector, que insisto, no lo es, sí, de hecho, como van a ver en otros cursos, es un tensor, de hecho. Sí, aquí lo que tendríamos sería que estas serían sus componentes. Vean qué raro, porque sus componentes, como les digo, no son vector, perdón, disculpen, no son números y tampoco son funciones. Sí, simplemente son derivadas, pero derivadas de nada. O sea, todavía no hemos dicho qué es lo que vamos a derivar. Y el segundo campo, el campo que tenemos aquí arriba, lo puedo expresar precisamente como el campo que tiene a la componente f1, en este sí es una función escalar, f2, que es otra función escalar, y f3, que es una tercera función escalar.
que para el ejemplo que puse aquí arriba, pues F1 sería XYZ, F2 X cuadrada más Y cuadrada y F3 3XZ cuadrada. Entonces, vean, si hiciéramos esta especie, y conste que digo especie de producto punto, porque en realidad, insisto, para que fuera un producto punto, tendría yo que tener aquí números o funciones que pudieran multiplicar a estas funciones que tengo aquí. ¿Sí? Si yo realizara el producto punto de estos dos vectores, cosa muy rara, porque ninguno de los dos es un vector, el primero es un operador y el segundo es un campo vectorial, ¿sí? Lo que yo tendría, como sabemos, es la multiplicación de las primeras componentes más la multiplicación de las segundas más la multiplicación de las terceras componentes de ambos vectores. Entonces, si yo multiplico esta componente por F1 y lo escribo en símbolos, fíjense que quedaría escrito como esta componente multiplicando a F1. Pero cuando digo multiplicando es solamente un decir, porque en realidad esa operación no corresponde a una multiplicación, sino que corresponde a una derivada. Por eso, insisto, esto no es un producto punto. Sin embargo, se usa esa notación para poder describir a la divergencia en términos del operador nabla. Y además, para poder recordar fácilmente cómo se calcula la divergencia. Digamos que es una regla nomotécnica para que nosotros recordemos precisamente cómo hacer el cálculo, en este caso de la divergencia. Aquí la segunda componente sería la multiplicación, si fuera producto punto, de la primera componente del primer vector multiplicada por de la segunda componente del primer vector multiplicada por la segunda componente del segundo vector. Cuando aquí hago esta especie de multiplicación, me doy cuenta que en realidad no voy a hacer ninguna multiplicación, sino que en realidad ahora voy a derivar a F2 con respecto a Y. Y lo mismo, por supuesto, aplica para la tercera componente, que en lugar de ser la multiplicación de la parcial con respecto a Z por F3, es simplemente la parcial de F3 con respecto a Z. Vean ustedes que recuperamos, aquí está arriba, el concepto de divergencia, utilizando esta notación. Insisto, esto en realidad no es un producto punto. Es precisamente porque aquí no tengo multiplicaciones. En lugar de tener multiplicaciones, tengo derivadas. Y por lo tanto, y lo enfatizo mucho, por ahí se abrió un micrófono, lo enfatizo mucho, porque esto entonces lo que quiere decir también es que la divergencia no cumple las propiedades del producto punto, porque no es de hecho un producto punto. Entonces la pregunta sería entonces, ¿por qué se escribe así? Insisto, se utiliza esta notación simplemente por fines nomotécnicos, es decir, para que uno recuerde cómo se calcula la divergencia. Pero no vayan a pensar, por ejemplo, este es un resultado muy común cuando uno es primerizo en estas cosas, no vayan a pensar que esta igualdad es cierta, por ejemplo, ¿no? Que nabla.f fuera, por ejemplo, lo mismo que f.nabla. Esto, de hecho, no es cierto. Sí, que sería una propiedad, digamos, básica, elemental que conocemos del producto punto. Bueno, aquí es completamente equivocado. De hecho, aunque no es parte del programa, se los pinto así muy rápidamente, ¿qué deberíamos entender por f.nabla? Fíjense, por f.nabla, de acuerdo a lo que estábamos mencionando, deberíamos pensar en ahora el producto punto, o pseudo producto punto, pero ahora al revés. Primero va F1 y después va el operador, F2 y luego el operador, F3 y luego el operador. Es decir, aquí me quedaría F1 por la parcial con respecto a X, más F2 por la parcial con respecto a Y. Pero vean cómo ahora las derivadas parciales no derivan a las componentes del campo. F3 por la derivada con respecto de Z. Fíjense cómo ahora estas F1, F2 y F3 como que están a salvo de ser derivadas, no son derivadas. Y entonces la pregunta sería, ¿y a quién derivan estos amigos entonces? Y la respuesta es, pues a nadie. O sea, esto que tenemos aquí es otro operador diferencial que igual que nabla no tiene ningún significado
mientras yo no le ponga una función aquí adelante. Fíjense que mientras yo no le pongo una función aquí adelante, este operador no sabe a quién derivar. Es simplemente esta especie, por eso uso la palabra, de fantasma, esta especie de elemento que nada más está esperando, esta especie de monstruo como galleta, que nada más está esperando que le pongan la galleta aquí enfrente para derivarla con respecto a X, derivarla con respecto a Y y derivarla con respecto a Z. Pero mientras no se le ponga ninguna función aquí adelante, este operador no hace nada, es algo, es inerte, no está, ¿cómo se llama? Produciendo ningún efecto. Si me permiten la analogía, es como si tuviera por aquí, por ejemplo, el piso, porque si aquí tuviera el piso, si este fuera el piso, y que yo les preguntara si en este punto que tengo aquí hay gravedad. Y seguramente todos me comentarían, sí, ahí en ese punto y en todos los puntos hay gravedad. Pero si se fijan, si en el puntito no hay nada, o sea, si ustedes voltean a ver así a su alrededor, hacia un punto cualquiera en el aire que esté junto a ustedes, pues ahí hay gravedad, pero no hay nada como para medirlo. ¿Cómo lo medimos o cómo sabemos que ahí hay gravedad? Bueno, para saberlo tenemos que llegar y poner un objeto. Cuando ponemos un objeto y lo soltamos, pues vemos que ese objeto cae, ese objeto se mueve hacia abajo, pero solamente hasta que ponemos el objeto. Antes de poner el objeto, la gravedad estaba ahí, pero no la podíamos ver, no estaba haciendo ningún efecto. Era como esto que les digo, como una especie de presencia, pero que no tenía ningún efecto sobre nada, precisamente porque no le estaba colocando nada. Lo mismo sucede con este tipo de operadores. Mientras yo no le ponga aquí adelante una función sobre la cual actuar, es simplemente una presencia, pero no está ejerciendo ninguna función todavía. Lo mismo sucede, por supuesto, con el operador nabla que estoy presentando aquí. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta, si alguien tenga alguna duda con respecto a estos conceptos, que son muy sencillos, no son nada complicados, pero que de todas maneras no quiero tratar a la ligera y por eso es que le estoy dedicando este tiempo. Entonces, vaya, esa es la forma entonces en la que nosotros vamos a presentar precisamente al operador nabla. De hecho, si me apresuran, aunque no lo tenía pensado ahorita, si vamos a la serie del departamento, por ahí hay un problema que les voy a pedir que hagan, pues, como tarea corta, no se les voy a pedir ahorita para entregar, pero aquí en la serie número 2, casi hasta el final, bueno, donde empieza la parte de operadores, después de coordenar las curvilíneas. Sí, ahorita déjenme ver, ahorita vamos a ver. Estoy casi seguro que hay un ejercicio donde se pide este operador diferencial al revés, sí. Aquí les tengo que comentar que yo creo que usaron un software pirata. Cuando aparece este cuadrito que está aquí, en realidad es el producto punto. Lo que sucede es que el procesador de texto seguramente no tenía la opción a la hora de hacer la conversión a PDF o no sé, o no tenían la versión de MATLAB correspondiente. Hay varias razones. Esto se supone que es un producto punto. Y vean ustedes que tenemos como que la divergencia al revés. En lugar de tener nabla.g, tenemos g.nabla. ¿Sí? Entonces vean que g.nabla correspondería precisamente a este operador diferencial del que les estoy hablando aquí. Nada más que aquí el campo vectorial se llama g en lugar de f. Esa es la única diferencia. Y vean cómo no hace ninguna función hasta que no le pongo enfrente precisamente a este campo vectorial f que tengo aquí. ¿Sí? Eso es precisamente, digamos, un ejemplo, una aplicación precisamente de este concepto. No es lo mismo nabla.g que g.nabla. Bueno, vamos a regresar a nuestro apunte. Voy a seguir, perdón, vamos a ver cuántos van. Ya van 22, que son los 22 que normalmente asisten aquí a la clase. Perfecto. Muy bien, no sé qué pasa con los demás, no sé si ya se dieron de baja o qué, pero bueno, eso es cosa de ellos. Voy a continuar entonces. Seguimos. En el apunte hablo un poco de la interpretación física de la divergencia. Insisto, hay cursos en donde se va a tratar eso con más detalle, pero bueno, les comentaré muy rápido que la divergencia tiene que ver, sobre todo cuando estamos trabajando en un campo de velocidades, es decir,
cuando estas flechitas de este campo representan velocidades del fluido, ¿sí? La divergencia tiene que ver con qué tanto ese fluido se compacta o se expande. No voy a entrar en detalles, insisto, no es mi intención, pero, por ejemplo, si la divergencia es positiva, bueno, no importa, si la divergencia es positiva o negativa, no importa, pero la divergencia está relacionada con el volumen de un cierto elemento de control. Recordarán ustedes, si me permiten, voy a deslizarme aquí. La clase pasada veíamos que podíamos describir este flujo de velocidades, esta tubería con agua fluyendo de izquierda a derecha, ¿sí? Pensando que el agua está constituida de gotitas, por ahí también vieron el video de Khan Academy, ¿sí? Y esas gotitas seguirán cierto patrón, tendrán cierta velocidad de acuerdo precisamente a este perfil de velocidades, ¿ok? Ya se me fue, ¿qué iba a decir? Déjame regresar acá abajo. Ah, sí. Obviamente, si nosotros nos fijáramos en un volumen de ¿cómo se llama? De este líquido, en los laboratorios lo que acostumbran a hacer para ver ese volumen es que añaden una gotita de colorante. Y entonces uno puede ver la gotita de colorante y ver cómo ese colorante se va moviendo a través precisamente de la tubería. Se puede disolver o se puede mantener compacto de acuerdo a las características del fluido. Se dan cuenta que aquí avientan una gotita de colorante, un color rosa o morado, yo qué sé, y uno va viendo cómo va moviéndose ese líquido, esa gotita de colorante a través de la tubería. Bueno, si tuviéramos un campo que tiene divergencia cero, lo que notaríamos es que ese colorante siempre va teniendo exactamente el mismo volumen. Pero si la divergencia es positiva, veremos que ese colorante se comienza a expandir, el colorante empieza a ocupar cada vez más volumen, y si la divergencia es negativa, veríamos que esa gotita se comprime, ¿sí? Ese colorante se tendería digamos, todas sus moléculas comenzarían a atraerse una con respecto a la otra. Entonces, esta expansión o contracción del volumen es medida precisamente por la divergencia. O sea, este operador así tan sencillo, este operador tan elemental, tiene esa importante interpretación física. Esto lo pueden estudiar pues, en la red, en muchos lugares ahí viene el desglose, las operaciones, digamos, matemáticas, las operaciones algebraicas que se requieren para probar este resultado, pero bueno, finalmente la divergencia está relacionada precisamente con esta expansión o compresión del líquido o del fluido, porque puede ser líquido o puede ser gas, en ambos casos se llama fluido, ¿sí? Entonces, esta expansión o contracción del fluido se mide precisamente con la divergencia. Insisto, si la divergencia es positiva, significa que el volumen está creciendo. Si la divergencia es negativa, que el volumen está decreciendo. Y si la divergencia es cero, significa que el volumen está siendo constante. Recuerden ustedes que la derivada de una constante es igual a cero. Entonces, si el volumen siempre es el mismo, la divergencia será precisamente igual a cero. Hay ciertos campos, por ejemplo, ciertos fluidos que no se expanden ni se comprimen. El agua simple, el agua que ustedes conocen, más o menos, ahí por ahí no es exacto, pero más o menos mantiene siempre su mismo volumen, a la misma temperatura. El agua ocupa el mismo espacio, eso es algo que conocemos bastante bien. En ese sentido, el agua no se puede expander ni se puede comprimir mientras estemos en la misma temperatura, por supuesto. A ese tipo de fluidos se les conoce como fluidos incompresibles. Noten que dije incompresibles, o sea que no se pueden comprimir, no incomprensibles, que no se pueden comprender, no, incompresibles, no se pueden comprimir, ¿sí? Y entonces cuando resulta que si no se pueden comprimir o no se pueden expander, pues la divergencia es igual a cero. Y de ahí se toma el nombre que seguramente estará acá abajo, que dice, que se señala aquí abajo, que se dice que cuando tenemos un campo y que tiene divergencia igual a cero, se dice que ese campo es incompresible. Incompresible viene, insisto, del hecho de que si se tratara de un campo de velocidades, ese líquido del cual estoy hablando, como digamos agua,
no puede cambiar su volumen, o sea, siempre está ocupando el mismo volumen en el espacio. También se le conoce a esos campos que tienen divergencia cero, se les conoce como campos solenoidales. La razón, permítanme platicarla, aunque de una manera muy informal, permítanme platicarla aquí, utilizando esta pizarra. Un solenoide, probablemente lo sepan ustedes, un solenoide es un electroimán. Bueno, cuando ustedes llevan electricidad y magnetismo, o si ya la están llevando, aprenderán que si ustedes tienen un cable por el cual circula una corriente eléctrica y este cable lo enredan alrededor precisamente de un núcleo, ese núcleo podría ser aire, aquí lo pinté como una barrita de algo, pero podría ser aire, podría ser lo que sea, ¿sí? Y ustedes aquí aplican una diferencia de potencial que genera una corriente eléctrica que circula precisamente por este cable, por este alambre. Lo que obtenemos, lo que se forma es precisamente un campo magnético. Todas las corrientes eléctricas inducen campos magnéticos. Este arreglo que estoy marcando aquí se conoce como solenoide, ¿sí? Se conoce como solenoide. Y cuando la corriente eléctrica circula a través de este cable, alrededor de este solenoide, siguiendo estas líneas que voy a pintar aquí a continuación, bueno, voy a pintar algunas de ellas, se genera precisamente este campo magnético que estoy pintando aquí en color rojo. Sí, hay un campo magnético asociado precisamente, ese campo magnético normalmente se designa por la letra B, que se asocia precisamente a la presencia de la corriente eléctrica que está circulando precisamente por este arreglo, que como indico se llama solenoide. Una de las ecuaciones fundamentales de la electricidad y el magnetismo es precisamente que la divergencia, esto lo estudiarán o lo estudiaron si ya lo están viendo en su curso de electricidad y magnetismo, la divergencia de este campo magnético resulta que siempre es igual a cero. Es una de las propiedades fundamentales de la electricidad y magnetismo. Seguramente recordarán que hay ecuaciones fundamentales de la mecánica clásica, que son las leyes de Newton. Las leyes de Newton explican toda la mecánica clásica, como ustedes bien saben. Equivalentes a las leyes de Newton existen las que se conocen como leyes de Maxwell o ecuaciones de Maxwell. Y las ecuaciones de Maxwell contienen también toda la información, toda la descripción que uno requiere para entender todo en la electricidad y el magnetismo. De la misma manera que las ecuaciones de Newton o las leyes de Newton permiten entender toda la mecánica clásica. ¿Sí? Bueno, una de las ecuaciones fundamentales, así como la ley de la inercia o que la fuerza es masa por aceleración, o esas cosas que son súper básicas, súper fundamentales en mecánica. Bueno, una de las equivalentes súper fundamentales expresiones o principios en electricidad y magnetismo es precisamente esta que estoy marcando aquí, que la divergencia de un campo magnético es siempre igual a cero. Ese es un principio de la naturaleza, ¿sí? Todos los campos magnéticos tienen divergencia cero. Y precisamente como estos campos magnéticos se observaron primero en solenoides, es decir, en estos cables que están enredados dando muchas vueltas sobre sí, en este tipo de elementos, a estos campos que tienen divergencia cero, también se les conoce como campos solenoidales, es decir, que se generan a través o a partir, mejor dicho, a partir de un solenoide. Esa es la razón por la cual, perdón, no es esta, no, ya no sé dónde estoy, ya me perdí, es este. Esa es la razón por la que si la divergencia de un campo es cero, a veces se le llama campo solenoidal, como si fuera producido precisamente por un solenoide, o incompresible, precisamente porque si la divergencia vale cero, significa que estamos hablando de un fluido, este fluido no se puede ni comprimir, de ahí viene el nombre, pero tampoco se puede expandir. ¿Sí? Bueno, voy a continuar, no sé si alguien tenga alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Bueno, parece que no. Entonces yo sigo, como yo sé que esta clase es muy platicadita, voy a tratar de ir más rápido y vamos a hacer algunos ejemplos, por supuesto, ahorita a continuación.
Vamos a definir el siguiente operador diferencial. El siguiente operador diferencial se llama rotacional. El rotacional de un campo vectorial, aquí quiero insistir, aunque ya no lo pinté de nuevo, F, como lo dije aquí arriba, tiene tres componentes, F1, F2 y F3, que son tres funciones distintas. Bueno, pues el rotacional de F lo que hace es que presenta este pseudo producto cruz. Cabe mencionar que esta definición que estoy pintando aquí no es la mejor definición de rotacional. De hecho, no es la definición correcta. Digamos, en cualquier libro formal de cálculo vectorial, nunca van a encontrar esto como la definición del rotacional. Sin embargo, se utiliza con mucha frecuencia precisamente por su valor nomotécnico. Sí, se utiliza con mucha frecuencia precisamente porque es muy fácil de recordar cómo calcular el rotacional. La divergencia implicaba que nosotros realizáramos tres derivadas. Bueno, el rotacional implica que obtengamos ahora 6 derivadas. Entonces, para que nos acordemos cuáles son esas derivadas y en qué orden hay que ponerlas, nosotros vamos a utilizar esta notación. Pensamos en el rotacional, insisto, como una especie de producto cruz, pero noten otra vez como estoy diciendo, especie de producto cruz, no exactamente un producto cruz. En el primer elemento, fíjense, el primer renglón, tenemos vectores, los vectores I, J y K. En el segundo renglón tenemos operadores. Vean que aquí no estamos diciendo a quién estamos derivando, simplemente son estas presencias derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y y derivada con respecto a Z. Y el tercer renglón de este pseudo determinante que estoy pintando aquí, ¿sí?, correspondería precisamente a las componentes del campo vectorial, la primera, la segunda y la tercera componente. ¿Sí? Este rotacional, como estoy escribiendo aquí abajo, pues tendría también esta otra expresión abreviada, como si se tratara, insisto, como si se tratara de un producto cruz. Insisto, no es un producto cruz, porque para que fuera un producto cruz, las componentes aquí deberían ser o funciones vectoriales o vectores, y no lo son. La tercera sí son funciones vectoriales, pero en el segundo renglón tenemos un operador diferencial. ¿Sí? Sin embargo, se ve como si fuera un producto cruz. ¿Sí? Lo voy a desarrollar a continuación, aquí ¿cómo se llama? Aquí en nuestra pizarra. Entonces, y hacemos a continuación, si les parece, un ejemplo. Entonces, lo que está representando esto es lo siguiente. Tendríamos aquí que el rotacional del campo F se puede ver entonces, insisto, como un pseudo determinante. Aquí tendría I, J, K, aquí la parcial con respecto a X, la parcial con respecto a Y, aquí la parcial con respecto a Z, y aquí me quedaría precisamente F1, F2 y F3. Si nosotros hacemos el desarrollo de este pseudo determinante, vean lo que vamos a tener. Lo voy a desarrollar por menores. Esto es muy importante. Mucha gente, y no sé si les haya pasado a ustedes si es que ya conocen el tema, pero mucha gente de repente empieza a querer desarrollar este determinante, digamos, utilizando la regla de Sarrus o algún otro resultado que conocemos de nuestro curso de álgebra. Ahí nos enseñaron muchas maneras de desarrollar determinantes. Pero insisto, esto no es un determinante, solamente, digamos, tiene el aspecto de un determinante para que yo me acuerde cuáles son las derivadas que debo efectuar. Pero si empiezo a aplicar propiedades de los determinantes, los resultados no van a corresponder, porque efectivamente esto no se trata de un determinante. Entonces, de hecho, esa es la razón por la que, como les comentaba, en un libro serio de cálculo vectorial nunca van a encontrar esto como la definición de determinante, porque de hecho no lo es. Entonces, fíjense muy bien, primer cambio con respecto al determinante. Lo que nosotros sabemos cuando desarrollamos este pseudo determinante por menores es que habría que multiplicar este elemento por este elemento. Para encontrar la componente I, tendríamos que multiplicar este por este. Pero esa multiplicación, así de entrada, no es ninguna multiplicación. Es igual que en el caso de la divergencia, una derivada parcial de la tercera componente del campo con respecto de Y. Menos, ahora sería este por este,
sería ahora la derivada parcial de la segunda componente del campo, pero con respecto de z. Y esta lo vamos a multiplicar precisamente por el vector i que tenemos aquí arriba. Entonces, primer cambio, no nada más estos no son números, para que no sea un verdadero determinante y no podamos aplicar sus propiedades, sino que estas ni siquiera son multiplicaciones, son derivadas, como les digo. Este arreglo nos sirve para que nosotros recordemos que estas son las derivadas que tengo que hacer para obtener la primera componente del operador que se llama rotacional. La segunda componente del rotacional, siguiendo esta regla de desarrollo del determinante por cofactores, sería ahora la derivada de este por este. Sería la derivada de F3 con respecto a X. Y aquí lo voy a pintar. La derivada de F3 con respecto a X menos la derivada de ¿quién sería? De este por este, que sería de F1 con respecto precisamente a Z. Y esto multiplicando precisamente a J. Y ya para terminar, así más rápido, los que multiplicarían acá serían la derivada parcial de F2 con respecto a X menos la derivada parcial de F1 con respecto a Y. ¿Sí? Y esto sería lo que multiplicaría acá. En un buen libro de cálculo vectorial, insisto, ustedes no van a ver esto no lo van a ver. Les van a decir, el rotacional de esta función es esto. Noten ustedes que alguien podría decir, pues es lo mismo. Más o menos es lo mismo, insisto, porque esto en realidad no son multiplicaciones, son derivadas. Verán entonces que sirve para que recordemos esta definición así muy robusta. O sea, digamos, si yo les hubiera dicho el rotacional de un campo vectorial es esto. Pues sí, o sea, yo estaría en lo correcto y sería formal como en la mayoría de los libros que son muy serios y que no presentan este otro resultado. Pero este resultado, a pesar de que es el correcto, no es tan fácil de recordar como este arreglo que tengo aquí. Este arreglo es mucho más sencillo de recordar y por eso frecuentemente lo vamos a utilizar para realizar el cálculo del rotacional. Pero el rotacional en realidad está definido como este operador diferencial. Es decir, este conjunto de derivadas en este orden preciso, formando precisamente este vector. El rotacional de un campo vectorial es una función vectorial que se obtiene precisamente derivando de cierta manera, la manera que se está mostrando aquí, a un campo vectorial concreto. Voy a poner un ejemplo muy rápido, muy sencillo. Sí, vamos a suponer que el campo vectorial fuese, por ejemplo, f de x, y, z, que la primera componente, otra vez así sencillo, fuera x por y multiplicado por i, más x por y por z multiplicado por j, más x por z multiplicado por k. Así, muy sencillo, no se trata de hacer las cosas complicadas. Entonces, el rotacional de este campo, fíjense cómo quedaría. Aquí tendría yo, las primeras componentes serían i, j y k. El segundo renglón sería parcial con respecto a x, parcial con respecto a y, parcial con respecto a z. Y en el tercer renglón escribiría yo precisamente las componentes del campo, xy, xy por z y xz. Y al hacer el desarrollo, ¿sí? Lo que tendríamos entonces sería justo lo que pinté aquí arriba. Y ni siquiera voy a ver la definición de aquí arriba. Me voy a concentrar en las operaciones que estaré haciendo como si tuviera yo un producto cruz. Ya voy a escribir el resultado directo. Aquí sería la derivada de xz con respecto a y. Pero como vemos no tiene ninguna y, por lo tanto xz es una constante y quedaría 0. Menos la derivada parcial de xyz con respecto a z, que en ese caso sería simplemente xy. Y esto es lo que multiplicaría ahí. Menos la parcial de xz con respecto a x, que es simplemente z, menos la parcial ahora de xy con respecto a z, que como no tiene z, pues sería 0. Y esto sería multiplicado por j. Y finalmente, la última componente, la k, sería esta,
derivada con respecto a x, que me daría simplemente y por z, menos la derivada de xy con respecto a y, que en este caso sería simplemente x multiplicada por k. Entonces, para este campo vectorial que estoy citando aquí en este ejemplo, el rotacional del campo, rotacional de este campo vectorial es simplemente menos xy por y, es esta función vectorial. Luego sería aquí menos z por j, y para terminar, precisamente más y por z menos x por k. Sería el rotacional de un campo vectorial es otro campo vectorial, como estamos viendo, ¿sí? Y el rotacional, por cierto, pues también tiene varias notaciones. El rotacional se puede representar así, como le estoy diciendo, se puede representar también así, ¿sí? Como lo escribí en el apunte. Por supuesto, también con letras minúsculas, también así. Y por supuesto, si ustedes están leyendo un libro en inglés, de hecho en cualquier idioma, nada más en español, yo lo he visto así con Roth, lo más común es que se utilice esta palabra, ¿no? Curl. Sí que es algo así como rizo, ¿no? Puede ser una especie de rotación. Curl. Curl en inglés es algo así como rizo, giro, ¿sí? Y ese es el nombre que se le da normalmente si ustedes lo ven en algún libro que está escrito en inglés. ¿Sí? Entonces esas son las maneras en las cuales se puede designar precisamente el rotacional. Una de las más comunes, insisto, es esta, ¿no? Utilizando precisamente al operador nabla. El rotacional, igual que la divergencia, pues también tiene su interpretación física, que creo que es obvia desde su propio nombre, pues tiene que ver con rotaciones, así es. De hecho, por aquí lo platico. Eh, Permítanme platicarlo así muy brevemente. Imagínense que tenemos un campo de velocidades. ¿Sí? Que aquí está el eje de las X y aquí está el eje de las Y. Y vamos a suponer que aquí hay una especie de, pues sí, hay un líquido. ¿Se acuerdan en la clase pasada? Un líquido que está, digamos, dando vueltas aquí. ¿Cómo se llama? Alrededor aquí del origen de coordenadas, de alguna manera, ¿no? No sé, no quiero ser ahorita demasiado preciso. Sí, pero vamos a suponer que nosotros ponemos un objeto como un barquito, vamos a suponer. Ponemos un barquito. Naturalmente yo soy muy malo dibujando y peor, ¿sí? Sí, lo hago con mi mano, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver que tenemos ese barquito y ese barquito está navegando precisamente en este campo de velocidades. Fíjense muy bien, si el rotacional es 0, no quiere decir que el barquito no esté rotando, o sea, el barquito se va a mover con el campo de velocidades. Vamos a ver que en un primer momento se encuentra en este punto y conforme va pasando el tiempo, pues vamos a suponer que este fluido está dando vueltas en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, en algún momento determinado, el barquito, en lugar de estar en esta posición, vamos a suponer que está por acá arriba, en esta otra posición. Cambió, esa es la posición, es el mismo barquito, pero en un segundo instante. Sí, se supone que es su velita. Y vamos a suponer que en un tercer instante, el barquito ahora anda, pero anda ahora por acá. Es el mismo barquito, insisto, nada más en diferentes momentos. Bueno, en este campo, lo que tendríamos es que el rotacional de este campo de velocidades sería igual a 0. A ver, ¿qué quiero decir? Bueno, antes de explicarlo, permítanme ahora pensarles esta otra situación. Imaginemos otra vez prácticamente lo mismo. Prácticamente otra vez tenemos nuestro fluido aquí. Nada más que ahora ponemos nuestro barquito y observamos lo siguiente. Fíjense muy bien. Vamos a pensar que aquí coloco yo mi barquito. Es el mismo barquito, insisto. Y esta es la posición del barquito en el primer momento. Pero resulta que en el segundo momento, ahora el barquito se encuentra, vamos a pensar, en esta posición. No sé si ven ustedes la diferencia con el fluido anterior. O sea, vamos a pensar que además de que el barquito se movió de este punto a este punto, a la hora de hacerlo, cambió, como pueden ver ustedes, su orientación. Y a lo mejor en el tercer punto, en lugar de que se encuentre aquí en esta posición, resulta que se encuentra
¿sí? Vamos a poner que resulta que se encuentra ahora en esta posición, con su banderita ahora para abajo, ¿sí? Esto lo que representa es precisamente que el barquito, además de irse moviendo mientras voy describiendo la trayectoria, digamos la trayectoria natural por encontrarse dentro de esta sustancia, dentro de este fluido, además de eso, está presentando rotaciones con respecto a su propio sistema de referencia, con respecto a su propio eje. Bueno, pues en este caso vamos a encontrar que el rotacional, en este caso, no es el vector cero. ¿Sí? Es decir, cuando el rotacional vale cero, no significa que el barquito no se mueva o que no esté dando vueltas. Sí está dando vueltas, pero siempre mantiene la misma posición. En cambio, cuando el rotacional es diferente de cero, o sea, cuando sí tenemos un rotacional distinto de cero, lo que vemos es que el barquito comienza a girar mientras se va moviendo sobre el fluido. En ese sentido, el rotacional lo que mide, más que si el barquito da vueltas o no, mide la turbulencia con la que lo hace. Mide si nada más se está moviendo sobre el fluido o si está dentro de un fluido que se conoce como fluido turbulento. Mientras más grande sea el rotacional, más turbulento es el fluido. Entonces, el rotacional es es un elemento básico, pero es un elemento correcto para medir qué tan turbulenta es, por ejemplo, una tormenta, ¿no? Qué tan dañina es, o si es más bien laminar, que se llama, o si es muy turbulenta, ¿no? Como en el dibujo que estoy poniendo aquí a continuación. De hecho, si este campo vectorial fuera un campo de velocidades, se puede demostrar, de hecho no es nada difícil, creo que incluso en la serie viene este ejercicio, y como un ejercicio no es nada complicado, ¿sí? Si este campo que tengo aquí fuera un campo de velocidades, se puede demostrar que esto es igual, el rotacional del campo de velocidades es el doble de la velocidad angular del giro del barquito, ¿sí? Es decir, mientras el barquito gira más rápido sobre su propio eje, la velocidad angular pues va a aumentar, esta omega se conoce como velocidad angular, y resulta que el rotacional les da precisamente el doble de esa velocidad angular. En otras palabras, el rotacional es más grande mientras este barquito esté dando más vueltas con respecto a su propio eje. Y si el barquito se mantiene siempre en la misma posición, resulta que el rotacional es igual a cero. Entonces, no es cualquier rotación de la cual habla el rotacional, no es la rotación producida en el propio fluido. Vean que aquí el barquito está rotando con respecto al origen. Aquí también el barquito rota con respecto al origen, pero también rota con respecto a él mismo. El rotacional es una medida precisamente de la velocidad con la que el barquito rota con respecto a él mismo, a su propio, digamos, centro de masa, a su propio sistema de referencia. ¿Ok? Bueno, entonces pues regresamos. Pues aquí está el resultado que les decía. Si F es el campo de velocidades, resulta ser que el rotacional es el doble de la velocidad angular, como les estaba comentando, ¿sí? Y pues ya, si el rotacional es cero, al campo se le conoce como campo irrotacional, creo que es obvio, pues, porque no rota, ¿sí? Se le conoce también como campo gradiente o como campo conservativo. Estos tres nombres que estoy señalando aquí son muy característicos de los campos vectoriales que tienen rotacional igual a cero. ¿Sí? Si el rotacional de un campo es igual a cero, a ese campo se le conoce como campo irrotacional, campo gradiente o campo conservativo. El nombre más común para este tipo de campos que tienen rotacional igual a cero es el de campo conservativo. Pero para hablar de la razón por la cual se le llama campo conservativo, tendremos que esperar unas clases. Cuando empecemos a ver integrales de línea, vamos a ver la razón por la cual se les conoce a estos campos como campos conservativos, pero es el nombre más común que se les da. Entonces, si el rotacional es cero, el campo se llama conservativo. También irrotacional, lo cual pues es más o menos obvio, y vamos a explorar a continuación por qué también se le llama campo gradiente. Bueno, se le llama campo gradiente precisamente por este importantísimo resultado. Este es uno de los resultados más importantes que al que le vamos a sacar mucho provecho
es uno de los resultados más importantes que existe. No es el único, hay otros muy importantes también, pero a este en particular le vamos a sacar mucho jugo durante este semestre. Y no nada más en este semestre, ¿cómo se llama? En semestres posteriores, no de matemáticas, sino de física, van a ver ustedes la importancia que tiene este teorema. Ahorita nada más lo voy a presentar como tal, como un pequeño teorema, pero pronto, ¿cómo se llama? Empezaremos a hablar también de sus aplicaciones, ¿sí? Sucede que si ustedes tienen un campo escalar, el que sea, la función f, que sea una función escalar, y obtienen el gradiente de esa función f, bueno, pues lo que van a obtener aquí es un campo vectorial. Ese campo vectorial tiene la particularidad de que su rotacional siempre, invariablemente, es el vector cero. ¿Sí? Por eso a estos campos que tienen rotacional cero también se les conoce como campos gradientes. Cabe mencionar que este apunte y esta explicación que les estoy dando es sumamente informal. Se requiere que se cumplan además ciertas otras condiciones, pero esas otras condiciones las satisfacen las funciones o el tipo de funciones que estudiamos en este curso, es decir, todas las derivadas deben existir, por supuesto. Recuerden que estos son operadores diferenciales. Para poder hacer el cálculo, para poder determinarlos, requerimos que las derivadas existan, ¿sí? Y además requerimos que las derivadas sean continuas, ¿sí? Para que todo funcione. Eso lo estoy obviando, digamos, está un poco mal, es algo informal, ¿sí? Pero finalmente es el tipo de funciones con la que nosotros vamos a trabajar. Si la función de repente tuviera singularidades o no fuera derivable, bueno, en ese caso, pues naturalmente no se satisfacerían este tipo de teoremas. Estamos partiendo del hecho de que estamos trabajando con funciones continuas y funciones que son derivables, de manera que todo está perfectamente definido, ¿sí? No sé si en este momento hacer la demostración del teorema. Yo creo que más que la demostración, voy a hacer una ejemplificación mejor. Bueno, sí, voy a hacer la demostración, está bien. Y las dos cosas, voy a hacer la demostración y una ejemplificación también. Entonces vamos a suponer que tenemos esta función, esta función escalar f de x, y, z, que como les digo, voy a pensar que debe ser continua y de derivadas continuas. Y de derivadas continuas. Entonces, si nosotros obtenemos el gradiente de esta función, como sabemos, tendremos la derivada parcial de f con respecto a x, esto multiplicado por y, más la derivada parcial de f con respecto de y, multiplicado por j, más la derivada parcial de f con respecto de z, multiplicada por k. Aunque creo que es obvio, de todas maneras, permítanme mencionarlo, noten que esto no es la divergencia. En la divergencia no teníamos ahí a j y a k. Y en la divergencia, sí es cierto que derivada con respecto a x, derivaba con respecto a y derivaba con respecto a z, pero aquí eran tres funciones diferentes. Y noten que en este caso estoy hablando de la misma función, la única función f minúscula. Mientras, si me permiten, aquí en la divergencia tenía tres funciones diferentes que derivaba con respecto a x, a y y a z, y aquí no tengo a los vectores i, j y k. Vean, esa es una diferencia muy importante. Es algo muy sencillo, pero estos conceptos que son muy sencillos son muy peligrosos, porque como uno siente que no están difíciles, pues no los estudia a profundidad y llega el día del examen o el día importante y uno se confunde y de repente siente que esto es la divergencia o que la divergencia es el gradiente. Vean cómo son cosas diferentes. Ok, voy a obtener ahora a continuación el rotacional precisamente de este gradiente. Si voy a encontrar el rotacional de este gradiente. Entonces vean que para sacar el rotacional, aquí en la primera componente escribiría I, J y K, como lo vine describiendo hace ratito. Aquí a continuación a la parcial con respecto a X, la parcial con respecto a Y, la parcial con respecto a Z. Y en el tercer renglón, recuerden, tengo que poner ahora a las componentes del campo. Pero las componentes del campo en este caso son la derivada parcial de f con respecto de x, la derivada parcial de f con respecto de y la derivada parcial de f con respecto de z.
El campo vectorial, gradiente de F, está formado por estas tres componentes. Si desarrollamos el rotacional, vean lo que me va a quedar. Lo que multiplicaría ahí, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, sería la segunda derivada parcial de F, que primero derivamos con respecto a Z y ahora derivada con respecto a Y, menos la segunda derivada parcial de F de nuevo, que primero fue derivada con respecto de Y y ahora derivada con respecto de Z. Eso correspondería a la primera componente, menos la segunda componente, déjame ver, sería la segunda derivada parcial de F. Todas son segundas derivadas parciales, todas, pero esta primero la derivamos con respecto a Z y ahora la estaríamos derivando con respecto a X, menos la segunda derivada parcial de F, que primero derivamos con respecto a X y ahorita la estaremos derivando respecto de Z. Esto sería multiplicado por J. Y para terminar, aquí tendría más. Las componentes en K sería la segunda derivada de F. Así que primero derivamos con respecto a y ahora estaría derivando con respecto a X, menos la segunda derivada parcial de F, que primero se derivó con respecto a X y ahora se estaría derivando con respecto a Y, multiplicada por K. Ese sería precisamente el desarrollo del rotacional. Pero seguramente ustedes recordarán de su curso de cálculo integral que el orden de derivación de una función no importa, es decir, que da lo mismo derivar primero con respecto a Z y luego con respecto a Y, que primero con respecto a Y y luego con respecto a Z la función F, siempre y cuando la función F sea continua y de derivadas continuas. En ese sentido, este resultado, esta derivada, es lo mismo que esta derivada, estas segundas derivadas son iguales entre sí, y por lo tanto esta resta es igual a 0, esta resta es igual a 0, y esta resta es igual a 0. Y entonces el rotacional de este campo es precisamente el vector 0. ¿Sí? Por eso, a los campos que tienen rotacional ceros se les conoce como campos gradientes, es decir, son campos vectoriales que son el resultado de precisamente del gradiente de una función escalar. Entonces, yo podría decir que el campo vectorial F mayúscula fue el gradiente de este campo escalar F minúscula, y estoy viendo entonces que el rotacional de este campo vectorial pues fue el vector 0. Entonces decimos que este campo es un campo gradiente. A la función F se acostumbra a llamar, esto es muy importante, lo vamos a usar con mucha frecuencia, se dice que F minúscula, es la función, y el nombre que se utiliza para esta función es la función potencial, así se llama, es uno de los conceptos más importantes en cálculo vectorial, ¿sí? Y en sus aplicaciones, por supuesto. F minúscula es la función potencial del campo F mayúscula, ¿sí? Es un nombre muy común y es el término que se utiliza. Seguramente ustedes habrán escuchado alguna vez del potencial eléctrico. Seguramente lo han escuchado, seguramente. Bueno, pues sucede que el potencial eléctrico es una función que nosotros designamos normalmente con la letra V mayúscula, ¿sí? V es el potencial. Este nada más es un ejemplo para que vean que se utiliza con mucha frecuencia esto. Si V es el potencial eléctrico, eso quiere decir que es una función potencial. Si nosotros sacamos el gradiente de esa función V, obtenemos una medida, una cantidad vectorial, que en cálculo vectorial, en electricidad y magnetismo se denomina con la letra E mayúscula. Y a esta letra E mayúscula se le conoce como campo eléctrico. Es decir, el gradiente del potencial eléctrico es de hecho lo que en electricidad se conoce como campo eléctrico. ¿Sí? Todas estas palabras potencial tiene que ver precisamente
con una relación entre el gradiente de esa función potencial y el campo que produce, que se conoce precisamente como campo eléctrico. Hay muchos ejemplos, nada más así rápido, ahorita pinté el del potencial eléctrico, que seguramente lo han leído, lo han escuchado. Otro concepto que seguramente han escuchado es el de la energía potencial. ¿Sí? Si U es la energía potencial, ¿sí? Se utiliza normalmente la letra U, es la energía potencial de un sistema, la que ustedes quieran. ¿Sí? En algún sistema, piensen en un resorte, en la gravedad, lo que ustedes quieran, sucede que el gradiente de esta energía potencial es precisamente igual a la fuerza, ¿sí? A la fuerza que uno utiliza precisamente en mecánica. Entonces, como ven, estos conceptos se usan y los hemos usado con mucha, mucha frecuencia. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerden de la ley de Hooke, la función potencial, seguramente ustedes recordarán, la energía potencial es un medio de la masa por x cuadrada, y si nosotros obtenemos el gradiente de esta función, espero que estén de acuerdo conmigo, que lo que obtendría precisamente sería m por x, salvo el signo, que bueno, eso no voy a hablar ahorita. La fuerza sería entonces igual precisamente a esta m por x, por cierto, y por i, que es precisamente la expresión que nosotros conocemos para la ley de Hooke. Claro, nada más que en la ley de Hooke, no, perdón, aquí me aceleré. En la ley de Hooke, esta no es una m, esta es la constante del resorte, que sería la constante K. ¿Sí? Pero si nosotros hablamos de energía potencial, su gradiente corresponde a la fuerza que está relacionada con esa energía potencial. Si hablamos de, ¿cómo se llama?, de potencial eléctrico, su gradiente está relacionado con el campo eléctrico, y en general cualquier función escalar es la función potencial de algún campo vectorial. ¿Sí? Esto, les digo, es muy común. ¿Sí? No todos los campos vectoriales tienen una función potencial, pero todos los campos vectoriales que tienen rotacional igual a cero, todos los campos vectoriales que tienen rotacional igual a cero, también tienen una función potencial, es decir, una función a la cual, si le obtengo el gradiente, me da como resultado precisamente el campo. De eso vamos a hablar con mucho, mucho más detalle ahora que empecemos a estudiar integrales de línea. Sí, este es uno de los conceptos más importantes y de los cuales les vamos a sacar mucho, mucho provecho un poco más adelante. El siguiente operador diferencial, y ya prácticamente el último que veremos el día de hoy, ¿sí? Bueno, hay otro teorema, también es importante, sí es muy importante, pero no lo vamos a discutir demasiado en este curso, así que aquí nada más lo presento, que es que la divergencia de cualquier campo que se obtiene como el rotacional de otro campo, esta divergencia es igual siempre, invariablemente es igual a cero. Cabe mencionar que hay un teorema muy, muy importante que no es parte de este curso, se conoce como el teorema de Helmholtz, y toma en cuenta estos dos resultados para expresar a cualquier campo vectorial, como una combinación lineal de un campo que es conservativo y otro que es irrotacional. Pero bueno, eso ya lo verán en cursos más avanzados. El último operador que voy a presentar aquí es que se conoce como operador laplaciano. El laplaciano si se fijan, vamos a fijar nada más en el resultado, en el último resultado, se parece mucho, mucho, digamos, es como una combinación tanto del gradiente como la divergencia. De hecho, aquí se ve desde su definición. El laplaciano se aplica a una función escalar. Vean que en este apunte las letras minúsculas corresponden a funciones escalares. Entonces vean que aquí es la misma función. Y esto se parece un poco a la divergencia en el sentido de que el resultado es una función escalar. Y nada más que ahora, en lugar de hacer la suma de las primeras derivadas, como en el caso de la divergencia o en el caso del gradiente, lo que hacemos aquí es la suma de las segundas derivadas, es decir, la segunda derivada de la función con respecto a x, más la segunda derivada con respecto a y la segunda derivada con respecto de z. ¿Sí? Estas funciones satisfacen una ecuación por ahí que se conoce, bueno, cuando esto es igual a cero, estas funciones satisfacen otra ecuación
que se conoce como ecuación de onda. La ecuación de onda sirve para describir, como su nombre lo indica, pues cualquier onda, no importa si es eléctrica, magnética, mecánica, no importa. Las ondas de sonido son ondas mecánicas y sucede que esas ondas de sonido son tales que este laplaciano es igual a cero. Bueno, estoy siendo demasiado informal, pero bueno, por ahí va. Y esa es la razón por la cual cuando el laplaciano es igual a cero, a este tipo de funciones se les conoce como funciones armónicas. Como ven, es muy fácil de obtener. Es simplemente, insisto, obtener las segundas derivadas parciales y hacer la suma de ellas. Las segundas derivadas, insisto, con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, y hacer la suma de ellas respectivamente. Entonces voy a poner aquí un ejemplo. Sí, ya no voy a entrar en mucho detalle, como ven, no es muy complicado. Sí, por supuesto, podríamos hablar muy en extenso de este operador, igual que de cualquier otro. Insisto, de eso se van a tratar otros cursos que van a llevar, donde van a hablar del significado físico de estos operadores. Aquí nada más tenemos un curso, pues más bien introductorio. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí a la función, no sé, la que ustedes quieran, f de x, y y z, ¿sí? Que fuera, por decir algo, simplemente x, y cuadrada, z cúbica. Así de sencillo. Bueno, está bien. Más x, y cuadrada. No más por inventar algo, ¿sí? Y vamos a suponer que queremos encontrar el laplaciano. El laplaciano, como vieron, de esta función, suele designarse por este operador nabla como que aplicado dos veces. Insisto, ¿por qué se utiliza esta simbología? Porque si vemos el apunte, en el apunte veremos que se puede ver como el gradiente de f, y una vez que aplicamos el gradiente de f, obtenemos la divergencia de ese gradiente, ¿sí? A eso se refiere este número 2 que aparece arriba del nabla. No es que estemos elevando el nabla al cuadrado, como a veces se lee, sino que estamos aplicando el operador nabla en dos ocasiones. Primero a la función f para obtener el gradiente y luego para obtener la divergencia de ese gradiente. O sencillamente la suma de estas segundas derivadas. Entonces aquí, pues la forma, digamos, pues no muy bonita, pero digamos más rápida de obtener el laplaciano, pues es precisamente obtener las segundas derivadas. Pues para eso obtenemos la primera derivada de la función con respecto a x, que sería y cuadrada z cúbica más y cuadrada, y luego esta misma función la vuelvo a derivar de nuevo con respecto a x. Pero notamos que en este caso esta función no depende de x, por lo tanto, esta segunda derivada vale 0. Luego aquí tendría la derivada parcial de f con respecto de y. Tomo la misma función, a diferencia de la divergencia, aquí solamente una función, y la derivo precisamente ahora con respecto de y. El resultado va a ser 2x por y por z cúbica más x. Y si derivo esto ahora con respecto de y de nuevo, a la que acabo de obtener la derivo de nuevo con respecto de y, vemos que el resultado sería simplemente 2x por z cúbica, ¿sí? Y ya para terminar, ahora derivo con respecto de z, la primera derivada sería de la función, pero ahora con respecto de z, sería ahora 3 veces xy cuadrada por z cuadrada, y nada más porque la segunda parte no depende de z. Y la segunda derivada de la función con respecto de z es precisamente, sería sencillamente 6 veces xy cuadrada por z. La suma de estas segundas derivadas que obtuve aquí corresponde precisamente al laplaciano. Entonces, el laplaciano de esta función, el laplaciano de la función f, que en principio es una función de 3 variables, quedaría sencillamente igual a 2xz cúbica más 6 veces xy cuadrada por z. Si nos hubiera dado idénticamente 0, si laplaciano nos hubiera dado 0, habíamos dicho que se trata precisamente de una función armónica. Pero en este caso no es 0, por lo tanto, esta f no es una función armónica. ¿Ok? Y así es como calculamos el laplaciano. Hay otros operadores, por supuesto, vienen incluso aquí descritos en el documento,
Ya no voy a hablar de ellos el día de hoy, ya fue una clase demasiado teórica, creo yo, y además todavía tenemos que repetir la información para el examen, así que casi estoy por concluir la sesión del día de hoy, pero bueno, existen otros operadores diferenciales como este. Fíjense muy bien, espero que lo reconozcan. Ya lo habíamos visto. Se conoce como el gradiente, pero es el gradiente de una función vectorial. Recuerden que la F mayúscula para mí en este apunte, me voy a regresar un poquito, F mayúscula es el campo vectorial que tiene estas tres componentes, F1, F2 y F3. Eso es F mayúscula. Entonces es un campo vectorial, tiene tres componentes. Entonces nosotros ya sabemos desde segundo semestre cómo sacar el gradiente de una función escalar. Pero ¿qué debemos entender por el gradiente de una función vectorial? Bueno, pues es precisamente lo que estoy describiendo aquí en este resultado, que se ve así como aterrador, ¿no? Pero que en realidad es muy sencillo. Fíjense, recordarán que la función f, insisto, tenía tres componentes. La función f1 para x, f2 para y f3 para z. Si quiero obtener el gradiente de la función vectorial, noten que lo que hago fundamentalmente es obtener el gradiente de la primera función, eso es lo que estoy marcando aquí ahorita. Perdón, es que no se marca nada más ese renglón, pero bueno, ahí, ese renglón completo. Fíjense que es como si sacara el gradiente, pero de la primera componente, de F1, 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 derivado con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Luego sacar ahora el gradiente, pero de la segunda función, perdón, y luego sacar el gradiente, pero de la tercera función. Es una especie como de colección de tres gradientes. Si la función vectorial está hecha de tres funciones, su gradiente será el gradiente de cada una de ellas. Nada más que en lugar de escribirlas como un vectorzote, se acostumbra a escribirlas por varias razones, ahorita no voy a entrar en ese detalle, pero se acostumbra a escribirla como esta matriz. Pero seguramente, todos deberían estar reconociendo esta matriz. Esta matriz es la misma matriz que utilizamos para calcular el jacobiano de una transformación, ¿recuerdan? Sí. Esta sería la función en este caso ahora serían F1, F1, F2 y F3. Cuando hablamos de transformaciones de coordenadas, esas funciones, en lugar de llamarlas F1, F2 y F3, las llamamos U, B y W. U, B y W. Estas serían como las parciales de U con respecto a X, de U con respecto a Y, de U con respecto a Z. Si la segunda componente se llama B, sería la derivada parcial de B con respecto a X, etcétera, etcétera. Esta es precisamente la misma matriz que nosotros utilizamos para determinar el jacobiano de una transformación, efectivamente. ¿Sí? Por eso aquí abajo dice que pues, a esta matriz se le conoce como la matriz derivada de F con respecto a R, y también se le conoce precisamente como la matriz jacobiana de F, ¿sí? Que consiste en este conjunto de derivadas parciales de las funciones, que en este caso son F1, F2 y F3, con respecto a las variables, que en este caso son X, Y y Z. Y en el caso de las coordenadas curvilíneas, las funciones eran V y W, y las variables eran X, Y y Z. ¿Sí? Digamos, es otra manera de presentar estos operadores. ¿Sí? Bueno, también se puede hablar de derivadas direccionales, de laplacianos, de diferentes cosas. Insisto, no voy a entrar en más detalle, no son precisamente parte del temario. Entonces, permítanme nada más hacer un pequeño cuadro sinóptico, resumiendo entonces, digamos, lo que sí es parte de este curso y que sí vamos a entender. Entonces, hay dos operadores que aplican a funciones escalares. Entonces aquí lo voy a poner para funciones escalares. Para funciones escalares. Yo normalmente, aunque no es una regla, utilizo la letra minúscula. Y para funciones escalares está definido el gradiente de la función. Pues esto es desde primer semestre, desde segundo semestre, como este operador diferencial, donde vean que estoy tomando una única función vectorial, una única función escalar y convirtiéndola precisamente en una función vectorial. Eso es lo que hace el operador nabla.
Y el segundo operador que aplica sobre estas funciones escalares es como acabamos de ver hace ratito, el laplaciano. ¿Sí? Este que sería el laplaciano que tenemos aquí. Aquí está. Eso aplica para funciones escalares. Y si nosotros tenemos campos vectoriales, ¿sí? Pues para campos vectoriales tendríamos aquí el campo F, que dependería de X, de Y y de Z, pero que, insisto, a su vez tiene tres funciones. La función 1, no le pongo que depende de X, Y y Z, si no, no me va a caber, pero cada una de estas funciones dependen a su vez de X, Y y Z, como presenté en el apunte. ¿Sí? Entonces, esta función vectorial pues tiene estas tres funciones componentes, insisto, todas dependen de X, de Y y de Z, y sobre esas funciones vectoriales, sobre esos campos vectoriales, es que se define la divergencia. Ya vimos cómo, de todas maneras lo voy a pintar, como la derivada de la primera función componente con respecto de X, más la derivada de la segunda función componente con respecto de Y, más la derivada de la tercera función componente con respecto de z. Y el rotacional, que ya les platiqué que esta no es la definición más formal, no es ni siquiera la definición, vaya, es solamente una regla nomotécnica para que recordemos qué operaciones tenemos que realizar, pero el rotacional que se define precisamente, o que nosotros vamos a determinar utilizando esta regla nomotécnica. Así que corresponde a este pseudo determinante, así que es el desarrollo, este desarrollo que nos permitirá precisamente conocer el resultado final. Entonces, para campos escalares, estos son los operadores que nosotros vamos a tener. Para campos vectoriales, estos son los operadores que nosotros vamos a trabajar en este curso. Bien. Y pues eso es más o menos la idea que les quería platicar, precisamente el día de hoy. Les voy a pedir como tarea corta, yo sé que se va a oír como excesivo, pero en realidad es algo muy sencillo. Vean que todos los ejemplos que hice pues implican solamente derivadas, y derivadas las sabemos hacer desde que estamos en la prepa, desde el bachillerato sabemos derivar, en el primer semestre lo repetimos, o sea, todo el tiempo estamos derivando. Entonces, los operadores diferenciales en principio no son difíciles porque lo único que hay que hacer pues, es derivar. El chiste de los operadores diferenciales es saber qué derivamos, en qué orden lo derivamos. Ese, digamos, es lo que realmente es, ¿cómo se llama? Eso es lo que verdaderamente es nuevo, pero en realidad derivar lo sabemos hacer desde siempre. Sí, todos los ejemplos que hicimos implicaron, bueno, esta fue una demostración, pero todos los ejemplos que hicimos implicaron simplemente hacer derivadas, y derivadas más o menos sencillas. Entonces, aunque ahorita les voy a proponer una tarea que no es para entregar, es una tarea corta, ¿sí? Pero les voy a pedir por favor que la hagan. Si hay alguna duda, por supuesto, aquí la discutiremos, aquí la resolveremos. De los ejercicios de la serie, digamos, precisamente desde este que es el ejercicio número 62, ¿sí? Y si vemos, en todos estos ejercicios me piden calcular rotacionales, me piden, bueno, aquí por ejemplo me piden la divergencia y el rotacional. Acuérdense que si aparece este cuadrito, acuérdense que es un producto punto, no se les vaya a olvidar. Entonces aquí para el ejercicio 64 la divergencia vale menos 18, el rotacional es 8i más 8j. Entonces les voy a pedir por favor que vayan haciendo estos ejercicios. Si vayan haciendo estos ejercicios desde el 62 precisamente, perdón, y hasta, todos son muchos, sí es cierto, pero insisto, todas son derivadas, todas son simplemente derivadas, y hasta precisamente el que ya les había dejado yo de tarea, que si no recuerdo mal era el 70. Sí, del 62 al 70 podrían hacer por favor como tarea corta. Yo sé que se oye así como, uy, como que tarea corta, son un montón. Pues sí, son muchos, son 8 ejercicios, pero son de puras derivadas, o sea, no son ejercicios difíciles. Entonces, les voy a pedir que los hagan, por favor, como tarea corta. Ya más adelante yo les diré cuáles me van a entregar, pero aquí valdría la pena, no son difíciles,
que vayamos haciendo estos ejercicios. ¿Ok? Y ya, con esto terminamos, digamos, la parte operativa de los operadores diferenciales. Pero si se fijan ustedes, todo esto lo acabamos de hacer utilizando coordenadas cartesianas. Pero, ¿cómo empecé la clase el día de hoy? Bueno, pues la clase del día de hoy la comencé hablando de la importancia que tuvo el tema anterior que estuvimos estudiando, que fue precisamente el de coordenadas curvilíneas. Y les decía que pareciera ser que ese tema, pues ya lo vimos, Dios bendito, ya no lo vamos a volver a ver. Pues no, resulta que lo vamos a estar aplicando en todos los temas que vamos a estar estudiando. Hoy estudiamos operadores diferenciales, más o menos vimos de qué se trata, sobre todo la parte operativa, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de estos mismos operadores diferenciales, no son distintos, son los mismos cuatro: gradiente, divergencia, rotacional y laplaciano, pero ahora, como pueden ver en la serie, lo vamos a hacer precisamente en sistemas de coordenadas diferentes. Por ejemplo, aquí en el número 74 verán ustedes a los vectores ER, teta y EZ, que son los vectores de coordenadas cilíndricas. Recordarán, si por acá abajo vamos a encontrar algunos seguramente en coordenadas esféricas. Bueno, estos son polares. Miren, aquí, por ejemplo, en el ejercicio 79 me piden determinar en coordenadas esféricas si esta función es armónica, es decir, hay que calcular el laplaciano, pero ahora en coordenadas esféricas, y así sucesivamente. Es decir, es el mismo tema, operadores diferenciales. Miren, aquí está el rotacional, nada más que el resultado está en coordenadas esféricas. Entonces, lo mismo que estuvimos haciendo hoy para digamos, dando las definiciones iniciales con el sistema de coordenadas cartesiano, ahora lo vamos a tener que traducir a cualquier otro sistema de referencia. Entonces, la clase que entra, vamos a seguir hablando de operadores diferenciales, la idea va a ser la misma, nada más que ahora desde otros sistemas referenciales. Pero el tema es el mismo, simplemente que ahora vamos a calcular todas estas mismas cosas, pero ahora en otros sistemas de referencia. Por eso me es muy importante que hagan esta tarea. Aquí está señalada cuál va a ser la tarea corta, ¿sí? Que la vayan haciendo. Si nos atoramos con algún ejercicio, lo platicamos, por supuesto, ¿sí? Básicamente, les digo, estos son los 4 operadores diferenciales que vamos a manejar, y el día de hoy básicamente estuvimos trabajando funciones en el sistema cartesiano. Siempre dependían de X, Y, Z, pero ya hemos platicado que las funciones no necesariamente dependen nada más de X, Y, Z, la podemos presentar en otros sistemas de referencia. Estos operadores diferenciales son muy importantes desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de interpretación física, aunque hoy no vimos eso, porque sería demasiado extenso, digo, tan extenso como un semestre completo. Podríamos hablar por ejemplo, del rotacional del campo eléctrico, la divergencia del campo magnético, etcétera. Eso lo van a ver en otros cursos, ¿sí? Pero normalmente cuando vamos a esos cursos, estudiamos a todos esos campos precisamente en otros sistemas de referencia. Creo que ya se los había comentado, el sistema cartesiano, van a ver cómo mientras ustedes se estén convirtiendo cada vez más, están más cerca de convertirse en ingenieros, mientras más estén cerca de ser ingenieros, poco a poco van a ir dejando de utilizar el sistema de coordenadas cartesiano, y poco a poco van a ir utilizando más y más y más hasta que sea común, hasta que sea rutinario utilizar sistemas de coordenadas curvilíneos. Y estos operadores diferenciales van a seguir siendo importantes. Pero si ustedes están trabajando en coordenadas esféricas o en coordenadas cilíndricas, bueno, pues estas formas para calcularlos no van a ser las más óptimas. Vamos a necesitar saber determinar estos operadores, pero en el sistema de referencia que esté yo trabajando. Y de eso se va a tratar precisamente la próxima clase, que entiendo será el día de mañana. Si el día de mañana, excepcionalmente, sobre todo porque tenemos examen el jueves, el día de mañana vamos a tener otra vez sesión, ¿sí? Yo sé que no nos gusta mucho a todos, yo sé que así son las cosas, pero bueno, recordemos que estamos en un curso excepcional, es decir, es un curso extraordinario. Estamos tratando de terminar también a tiempo, y no a la carrera, o sea, no nada más terminar a tiempo, corre y corre, sino tratar de terminar a tiempo
y de la mejor manera, y es por eso que les voy a pedir que algunas semanas, como ya les había comentado, haremos este esfuerzo por no vernos 2, sino 3 veces a la semana, tomando en cuenta que el jueves vamos a tener examen, y para no dejar este tema pendiente una semana completa, prefiero que lo cerremos el día de mañana. Entonces, el día de mañana hablaremos de estos operadores diferenciales, de cómo encontrarlos, pero ahora en otros sistemas de referencia. En realidad es muy breve, la explicación es muy breve. La mayor parte de la clase vamos a estar haciendo ejercicios, que es lo que más se necesita para poder encontrar estos operadores diferenciales. En cartesianos es sencillo, como pudieron ver, pero ahora en otros sistemas de referencia. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, no sé si alguien tenga alguna duda, pues ya prácticamente es cerrar la clase con el anuncio con el que la comencé. No sé si alguien tendrá alguna pregunta. Dicen, perdón, Edgar, no había visto tu pregunta, disculpa. Dice, maestro, la derivada de y ejercicio para obtener la segunda derivada no es 2xyz, al cubo es 2xy. Ok, supongo que te refieres a Laplaciano. Ahorita lo checo. La derivada de y. Ok, vamos a ver, seguramente me equivoqué, es posible, por supuesto. Es la derivada con respecto de y es 2xyz cúbica. Así es. Y luego cuando la derivo con respecto de y de nuevo, debe ser 2x z cúbica. Según yo estoy bien. ¿Es eso, Edgar, o es otra cosa lo que me estás diciendo? Déjame ver, lo veo de nuevo. 2xy z cúbica. Ah, ya vi. Sí, claro. Sí, tiene toda la razón. Ya vi mi error. Ahorita lo corrijo con mucho gusto. Muchísimas gracias. Sí, así es. Es que es en la primera derivada donde está el error. Entonces déjenme corregirlo completo. Donde está el error es aquí en esta parte. Muchas gracias, Edgar. Es 2xyz cúbica y luego la derivada con respecto a y, aquí debe ser, tienes toda la razón, 2x por y. Tienes toda la razón. Y entonces cuando derivo de nuevo, lo bueno es que ya no lo va a caber, déjenme echar esto un poquito más a la derecha, más para que la punta esté lo mejor posible. Te agradezco mucho, Edgar. La segunda derivada, y disculpen, como les digo, de repente dejo de ver la pantalla por ver la tablet, como en estos momentos, y entonces me pierdo, disculpen ustedes. Y aquí cuando derivo con respecto a y me queda 2x z cúbica, que era lo que ya tenía, y ahora más un 2x. Y naturalmente, eso también lo tengo que escribir aquí. Tengo que agregar este 2x. Permítanme que lo ponga al final. Nada más para, ¿cómo se llama? Para completarlo. Este 2x sería lo que me estaría faltando, ¿no? De esta derivada que yo tenía aquí y luego cuando la vuelvo a derivar. Tienen toda la razón, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Dime si eso corrige lo que hice, por favor. María también ahí lo había comentado que sí. Sí, la clase de mañana, así es, va a ser a la misma hora. Insisto, sí hay que hacer este esfuerzo adicional. Les digo, créanme que yo sé que pues sí, les estoy pidiendo un poco más de esfuerzo, pero quiero tomar en cuenta, y por eso esperé este tiempo, a que pues todas, si no son todas, la mayor parte de las otras clases que estaban llevando, pues ya las terminaron. Yo sé que ahorita deberían estar ustedes en su periodo intersemestral, pero debemos recordar que prácticamente estuvieron ustedes con 2 meses sin esta clase, entonces estamos tratando de recuperar ese tiempo. También estoy tratando de que no lleguemos al final, o sea, cuando ya estemos por llenar actas y estemos a la carrera ahí terminando el curso. Yo preferiría que mejor llegáramos con tiempo, que llegáramos no holgados, pero sí sin necesidad de correr, sin necesidad de apresurarnos al final. Mejor que nos podamos concentrar algunas semanas, 3 días a la semana, y que eso nos dé cierta tranquilidad para terminar el curso bien, por supuesto, esa es nuestra intención, terminarlo bien y sin apresuramientos, ¿no? Sobre todo verán ustedes que en los últimos temas, de repente sí hay algunos ejercicios que requieren de mucho análisis, no nada más desde el punto de vista de cálculo vectorial, sino sobre todo desde el punto de vista de geometría analítica y sobre todo geometría analítica del espacio. No estamos
no estamos muy familiarizados con esa geometría y eso hace que avancemos, que de repente avancemos muy despacito. Es mejor que ahorita